todos bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. Hoy viajamos a Brasil, donde un proyecto pionero liderado por una empresa china está ayudando a salvar a las abejas, fundamentales para la biodiversidad y la seguridad alimentaria mundial. Apicultores, científicos y pilotos agrícolas trabajan conjuntamente para proteger a estos polinizadores mediante el uso de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles. Después nos trasladamos al corazón de Argentina para descubrir una expresión artística que ha sobrevivido al paso del tiempo, el filete porteño. Nacido en los carros tirados por caballos y convertido hoy en símbolo cultural de Buenos Aires, este arte popular ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Conoceremos a estos artistas que lo mantienen vivo, su historia y cómo hoy se reinventa en murales, tatuajes y hasta en exposiciones internacionales. No se pierdan nuestros reportajes de hoy. Comienza América Ahora. Empresa china ayuda a proteger abejas de Brasil. El filete porteño, una expresión socioartística y cultural argentina. A través de un esfuerzo conjunto entre apicultores locales, expertos agrónomos, pilotos experimentados y la empresa agroalimentaria china COFCO, Brasil ha logrado crear áreas seguras para sus abejas. Esta iniciativa no solo representa un gran logro para los apicultores locales y para el futuro de las colonias de abejas de la región, sino que se traduce en una garantía de supervivencia entre las plantas y los humanos en la tierra. Brasil es el país más poblado de América Latina, la mayor economía de la región y uno de los productores de alimentos más importantes del mundo. En el interior de la vasta metrópolis de Sao Paulo, vinimos a ver un proyecto que está preservando la biodiversidad. Boa tarde, pessoal! ¿Todo bien con vocês? Niños de distintas edades aprenden aquí la importancia de las abejas. Fernando Kenzer, yo soy biólogo, especialista. Soy Fernando Kenzer, biólogo y especialista en abejas. La mayoría de los alimentos que comemos dependen un poco o mucho de las abejas. Por eso tenemos que proteger a las abejas para que tengamos buenas fresas. Estos talleres son parte integral del proyecto Polinizar, una iniciativa de COFCO, la mayor empresa agroalimentaria de China, para proteger a las abejas. ¿Saben cuál es el mayor problema de las abejas? Encontrar un lugar donde vivir. Fernando me muestra estos hoteles para abejas diseñados para ayudar a las abejas solitarias a anidar en zonas urbanas. No solo el crecimiento urbano amenaza a las abejas. Esta región es una gran productora de caña de azúcar para el mercado mundial y hace varios años eso produjo conflictos. Soy apicultor rural. Me dedico a esto desde que era un niño. Mi padre era apicultor, mi abuelo también. Así que soy la tercera generación de la familia que se dedica a esto. Mauricio Rodríguez tiene 63 años. La apicultura es su vida. Nos contó cómo la agroindustria a gran escala estuvo a punto de hacerle perder su medio de vida. Aí quando veio a aviação Cuando empezaron a usar aviones con pesticida fue cuando las abejas empezaron a morir. Me enfadé, insulté a todo el mundo. Fue un momento muy duro. Ese pesticida fue una tragedia para las abejas, pero ahora hay más controles. É uma tragédia para as abelhas, mas agora está tendo controle legal.
Apicultores como Mauricio forman ahora parte del proyecto Polinizar, cuyo objetivo es preservar las colonias de abejas en esta región. Si no tuviéramos abejas, el 80% de las frutas y verduras no estarían aquí. No estaríamos aquí en la Tierra. Mateus Tripodi supervisa el proyecto Polinizar de COFCO. Tuvimos un problema en 2006 y fue un reto encontrar una solución permanente y sostenible para poder seguir haciendo nuestro trabajo, hacerlo de la forma más segura y eficiente. Fuimos a ver a los apicultores y las colonias de abejas cercanas. Nos reunimos con Mauricio y con más de 50 apicultores que trabajan cerca de nosotros. Mais de 50 apicultores que trabalham ao entorno das nossas lavouras. Querían saber qué podían hacer. Les dije que no quería que mataran a mis abejas. Mauricio me lleva a ver una de sus colmenas. Mis abejas son mi vida. Todo lo que tengo es gracias a las abejas. Mis hijos han crecido y estudiado, todo porque teníamos abejas. Nos ponemos el equipo especial y nos dirigimos a ver si la miel está lista para la cosecha. Vamos lá. Deixa eu abrir essa aqui para ver como é que tá. ¿Eso qué está haciendo ahí? É fumaça para acalmar elas. Ajá. Esto es humo para calmarlas. Tienen miedo del fuego. Respetan el humo. Aquí se puede ver que la miel está empezando a formarse. Esta ya tiene bastante miel. Mira esto, es miel pura. Esto va a ser miel muy clara, casi transparente. Es una miel muy buena. Esse é mel silvestre, mas é cipó uva, então mel muito clarinho. Chega a ser até transparente. Muito bonito mel. Las abejas pueden volar 3 kilómetros. Van en busca de alimento durante 1,5 kilómetros y luego regresan. Por eso trazamos un área de control alrededor de Colmenar, donde no utilizamos pesticidas químicos. Não acontece a aplicação de inseticidas químicos. Dentro del área de control, los pilotos vuelan drones para lanzar bioplaguicidas o biopesticidas con el fin de garantizar que la productividad siga siendo alta en las zonas cercanas a los colmenares. Los apicultores informan eles onde tem una nueva caixa. Los apicultores nos dicen dónde tienen una colmena y COFCO va allí, registra la latitud y la longitud y nos envía esos datos. Entonces no utilizamos aviones en las granjas situadas en un radio de 1,5 kilómetros. Que ficam dentro desse raio de 1,5 km, nós não podemos fazer aplicação aérea. A continuación, los aviones se equipan con tecnología de localización por satélite que apaga automáticamente las pulverizaciones cuando cruzan una zona protegida. Eu sou José Gabriel Sensoni, sou piloto agrícola há 17 anos. Me llamo José Gabriel Sansone, soy piloto agrícola desde hace 17 años. Volamos entre 2 y 5 metros por encima de los cultivos. Trabajamos con márgenes de 40 centímetros, es muy preciso. E uma precisão aí de alinhamento em torno de 40 centímetros. Então, quer dizer, uma aplicação bem precisa. Vimos cómo calibran los aviones para garantizar la precisión. Tem programa de treinamento aqui dentro da empresa, fazendo sempre reciclagens Nuestra empresa tiene un programa de formación, así que nuestro personal está siempre mejorando. Nos aseguramos de que nuestra tecnología sea la más actualizada del mercado. Esto es para contrarrestar esa idea incorrecta que tienen algunas personas sobre esta industria, en la que dicen que la fumigación de cultivos causa problemas. Siempre intentamos utilizar la tecnología para que haya menos problemas. E seja mitigado ao máximo esse tipo de problema. Este proyecto se considera un caso de éxito de agricultura sostenible. Se suele decir que Brasil es el granero del mundo.
Abdías Machado supervisa los proyectos de sostenibilidad de COFCO en toda América Latina. Es un país que tiene el potencial de suministrar alimentos al mundo en un momento en que hay una demanda creciente, una crisis de seguridad alimentaria, una falta de alimentos en algunas regiones. Lo que tenemos que hacer y tener en cuenta es que solo podemos hacerlo preservando lo que tenemos. Los apicultores locales dicen que vieron un impacto inmediato del uso de áreas de control. El proyecto Polinizar es ahora un modelo que esta empresa planea reproducir en distintas regiones y con diferentes cultivos para proteger la biodiversidad. Mauricio sigue produciendo miel en su granja del estado de Sao Paulo. El filete porteño es una expresión socioartística y cultural argentina, pero sobre todo típica de la ciudad de Buenos Aires. Nació de la decoración de los carros tirados a caballo en el siglo XIX y con los años se extendió a los colectivos y a la cartelería. En un acto de reconocimiento a un arte popular, en 2015 la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. El filete porteño es una expresión socioartística, cultural, que nace en Buenos Aires a fin del siglo XIX, principios del siglo XX, en la época en que Buenos Aires recibe a millones de inmigrantes que vienen de Europa y la sociedad se nutre de sus diferentes culturas y se transforma. En ese nuevo contexto social florecen tres expresiones artísticas que hablan de Buenos Aires: el tango, el sainete en teatro y el filete. El fileteado se usa mucho en lo que es cartelería. El fileteador, además de saber pintar los ornatos, tiene que ser letrista porque se utiliza mucho en cartelería. Y además, muchas veces, la figura central es un retrato o un paisaje. Es una técnica que lleva años poder hacerla bien y que requiere trabajar todos estos aspectos: hacer pintura figurativa, un buen paisaje, un buen retrato y todo el universo de las letras y los ornatos. El filete nace en lo que es la decoración de los carros, que en ese momento se utilizaban para distribuir la mercadería desde los centros de abastecimiento, el puerto, el abasto, hacia los distintos barrios. Estos carros, que la mayoría eran de inmigrantes, los trabajadores, los decoran y decimos que la esencia del filete tiene que ver con celebrar la prosperidad en el trabajo. El fileteador toma lo que era el arte decorativo de principios de siglo, la herrería, la mampostería, todo lo que era la arquitectura de la época y la gráfica de la época, mismo los billetes, y toman los elementos como las hojas de acanto, las flores, los tríos de flores de 5 pétalos, de 4 pétalos, los dragones, y pinta los carros con el efecto de 3 dimensiones para darle como volumen. Y eso se va desarrollando como esa característica que hace al filete porteño a lo largo de los años, y se convierte en la imagen, en una imagen urbana. Cuando se prohíbe la tracción a sangre en la ciudad, se pasa a los camiones, también en los colectivos. Sufre varias prohibiciones a lo largo de su historia, como dije antes, cuando se prohíbe la tracción a sangre, se produce una quema de más de 2.000 carros en la ciudad, que nadie pensó que podían tener algún valor patrimonial, que hoy podrían constituir el Museo del Filete. Después también se prohibió el fileteado en colectivos por el año 75. Después viene el gran enemigo del filete, que fue el plotter por los años 90, que reemplazaba la mano del fileteador por estos calcos que eran rápido, económico. Y en ese momento se produce como una transición, como que ya los maestros fileteadores, muchos habían muerto. En sus inicios el filete porteño se transmitía de maestro a discípulo, eran pocos, era dentro de las carrocerías, y la nueva generación de fileteadores, por los años 90, con la aparición del plotter,
empezaron como a tomar conciencia del valor patrimonial que tenía esta expresión artística, que tenía peligro de desaparecer. Entonces muchos, algunos se compraron plotter para poder seguir trabajando y otros decidieron aferrarse a los pinceles y encontrar como nuevos soportes y nuevas alternativas, y ahí surge lo que es también el filete de caballete, que es los cuadros fileteados. Y los fileteadores abren las puertas de sus talleres y empiezan a dar clases como otro recurso, y también con esta conciencia y este deseo de que el filete porteño se preserve y siga su curso. Estamos trabajando sobre un modelo que tiene las claves, digamos, guarda la esencia del filete, una estructura cerrada con la hoja de acanto en un solo color y demás elementos característicos del filete, como pueden ser las bolitas, la flor, el botón, la banderita. Estamos en unas clases iniciales, digamos, y estamos aprendiendo a partir de este modelo para que luego en las clases subsiguientes ellos puedan ya desarrollar su propio estilo bajo cierta estructura que guarda, digamos, la esencia del filete, una esencia que prevalece por lo que nosotros consideramos el gusto popular, digamos. Comencé en esto pintando letras, trabajando por necesidad y bueno, siempre miré el filete, me gustó, quería aprenderlo. Años después fui con un maestro que él me enseñó las claves del filete, me transmitió la esencia y el alma de ese filete tradicional que nos gusta. Y bueno, a partir de ahí como que quise dedicarme exclusivamente a pintar filete. Vine acá a una feria en San Telmo hace como 20 años, estuve 20 años trabajando en una feria de artesanos, en Pasaje San Lorenzo y Defensa, en la esquina, y ahí como que fui desarrollándome. Fue una ventana al mundo que me ayudó a contactarme con mucho turismo, mucha gente de afuera en su momento. Y bueno, ya digo, eso me abrió las puertas a mí como fileteador. Después me apliqué un poco a la docencia y a transmitir el conocimiento, todo lo que había aprendido a través de los años. Y bueno, y aquí estoy, en la Asociación de Fileteadores dando clases. Hasta el año 1970 no habían registros ni fotográficos ni históricos del filete porteño. Es como que a nadie le había parecido que el filete porteño tenía algún valor patrimonial como para hacer un rescate de su historia. Nicolás Rubió y Esther Barugel fue un matrimonio de artistas que en esas épocas se interesaron mucho por el filete porteño, porque hablando con sus colegas notaron que a nadie le parecía que había arte popular argentino. Y ellos sostenían que el filete porteño era arte popular. Y empiezan a hacer una investigación, descubriendo aparte que no había ningún registro de nada, ni fotográfico ni histórico. Entonces empiezan a tomar nota de los teléfonos que aparecían atrás de los camiones o los colectivos y van llegando a las distintas carrocerías o talleres donde trabajaban estos maestros y descubren un mundo interesantísimo donde sí era sumamente valorado dentro de puertas adentro, ¿no? Los fileteadores, los maestros como Carlos Carboni, León Utroy, los hermanos Brunetti, Bogliotti, que eran enamorados del filete porteño, y ellos sí pudieron compartir con Nicolás y con Esther y brindar todo este testimonio oral que ellos tomaron nota de todo lo que dijeron, y con todo ese material se hizo el libro de los maestros fileteadores de Buenos Aires. Bueno, Nicolás Rubió y Esther Barugel organizaron la primera muestra de arte
de filete porteño en una galería de arte. Lo sacan al filete porteño de la calle y lo ubican en otro lugar, que fue un movimiento muy interesante y funcionó, tuvo apoyo de la prensa, tuvo mucho éxito. Los fileteadores, que en ese momento eran ya personas de muchos años, tuvieron su merecido momento de reconocimiento. Fueron invitados a la radio, a los programas de televisión, y este libro, Los Maestros Fileteadores de Buenos Aires, es realmente un testimonio valiosísimo porque permitió que las siguientes generaciones de fileteadores tuvieran la posibilidad de conocer el origen del filete, de escuchar estos testimonios y de recibir la posta, ¿no? De sentir ese compromiso, porque uno, como escuché decir, solo ama lo que conoce. Y cuando uno lee el libro de los maestros y está en el camino de aprender a filetear, recibe ese legado, ¿no? Se enamora realmente de lo que significa el filete porteño y sentirse parte de algo que nos excede como individuos, que es el filete porteño en sí. Y bueno, con ese espíritu, con esa conciencia de grupo y esa responsabilidad como fileteadores de hacer cosas para preservar esta expresión artística que nos representa, nace la Asociación de Fileteadores. Cuando esta generación de fileteadores de los años 90 que empieza a pensar en generar acciones para preservar el filete, hacer cosas concretas, ¿no? A no esperar que eso ocurra solo. Así fue que en 2012 se organiza el primer encuentro de fileteadores. A Memo Caviglia, que fue un maestro fileteador de Mataderos, le ofrece una muestra individual en la reinauguración del Cine del Plata de Mataderos, y a él consideró que en ese momento era el momento de abrir el juego y de organizar, en vez de una muestra individual, una muestra colectiva, con todos los fileteadores que quisieran participar. Y se organizó el encuentro, que tenía mesas de debate, foros, se invitaron especialistas. Se organizó como un primer encuentro con idea de continuidad, y en este encuentro surge como el deseo de generar, de armar la asociación, ¿no? De tener un ente legal que nos represente, a través del cual poder seguir con esta tarea. Y bueno, así fue que desde ese año, todos los años, la Asociación de Fileteadores organiza el encuentro, que el primero fue de 45 fileteadores, el siguiente de 75, y a partir de ahí de 100 para arriba, fileteadores que enviaban sus obras desde las distintas provincias de Argentina. Y bueno, tenemos esta sede que queda acá en San Telmo. En esta sede damos clases, organizamos seminarios, hemos hecho otro montón de otras muestras además del encuentro. El encuentro anual es como nuestra columna vertebral, donde hacemos actividades específicas. Le otorgamos la Orden del Pincel, que es una estatuilla de reconocimiento a alguna personalidad destacada del ámbito del filete que consideramos que haya dado mucho por este arte. También hacemos talleres, muestras de la técnica con especialistas, charlas de interés para los fileteadores, ¿no? Cuando empezamos con el tema de la asociación, poco tiempo después, la ciudad presenta al filete porteño frente a la UNESCO como candidato a que sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. Hicimos un trabajo en conjunto con la Secretaría de Patrimonio Cultural y Casco Histórico de la ciudad, que fueron quienes presentaron al filete. Fue un trabajo sumamente interesante porque se hicieron inventarios, se hicieron entrevistas, nos hicimos entrevistas entre colegas. Empezó a hacer un montón de trabajo que necesita el filete porteño que se haga y que no se había hecho hasta el momento, salvo lo de Nicolás Rubio, todos estos registros y pensarnos como fileteadores, como comunidad y hacer cosas en conjunto hizo que salga
salga elegido y en 2015 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. La pintura que se utiliza es esmalte sintético, ya que nace en lo que son vehículos, que es pintura industrial para exterior. Se utilizan los pinceles de pelo largo, pelo de oreja de vaca o de buey. Originalmente la técnica en su expresión pura es con sintético, con aguarrás, al aceite, pero hoy hay productos al agua que son por ahí menos tóxicos y que hemos pasado la mayoría a esos productos, pero la pintura es esmalte sintético. Y se realiza, como nace en el fileteado de carros, los carros tenían tenían paneles, entonces se diseñaba el panel de carro con hojas de acanto, flores, pajaritos, y se realizaba un espúlvero, que es como un papel de calco donde se dibuja en este papel, se perfora con un punzón y se transfiere esa figura a cada panel con una muñeca, que es una bolsita de tela con tiza molida dentro. Se golpetea y queda el dibujo sobre la superficie fondeada, y después se empiezan a pintar todos los fondos de cada color, y después con lo que llamamos yapán, que es barniz con pintura asfáltica, se genera el volumen dándole la sombra, y la sombra proyectada hacia el fondo, que despega la figura del fondo y le da como este efecto como en 3 dimensiones. Se utiliza mucho en lo que es cartelería, o sea, el fileteador, además de saber pintar los ornatos, tiene que ser letrista, porque se utiliza mucho en cartelería y es importante, las letras es todo un universo, y es muy importante que eso se sepa hacer bien, y además muchas veces la figura central es un retrato, un paisaje. Entonces, digamos, es una técnica que lleva años poder hacerla bien, y que requiere de todo esto, digamos. Requiere de saber hacer pintura figurativa, de pronto hacer un buen paisaje, un buen retrato, y después todo el universo de las letras y también los ornatos. También se está usando, se puede hacer sobre vidrio, digamos, sobre metal, madera, sobre los vehículos. Todavía se siguen algunas líneas de colectivo, a pesar de la prohibición que ya no sigue vigente, se siguen fileteando, y bueno, también se pintan objetos, mates, termos, en fin, murales. Se utiliza el diseño del fileteado para el tatuaje, mucho. Si bien nosotros como fileteadores y desde la asociación tratamos de transmitir siempre el filete tradicional para que no se pierda ese conocimiento y esa esencia, el filete con el correr de los años va evolucionando y va modificándose, y está bueno que también eso ocurra. De hecho, bueno, se adapta a lo que son diseños de tatuajes, se hace en tiza. También los jóvenes que abordan el filete lo utilizan digitalmente, aprenden a trabajar y a dibujar filetes con todo lo que es el arte digital, que es el futuro. Entonces, bueno, nosotros nos parece importante que el que aprende a filetear conozca la técnica original y que después pueda romper con eso sabiendo con qué está rompiendo, para que, bueno, que no se pierda la esencia. Bueno, así concluimos esta emisión de América Ahora. Muchas gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wu Shuoyu en Beijing. Nos vemos en la próxima edición del programa.